Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal Geli Teje Crochet. En este video verás el paso a paso para tejer en crochet las luces para tu altar, o sea, velas y veladores. Les muestro la lista de los materiales. Iniciamos tejiendo con el hilo delgado en color blanco. 3 cabos vamos a utilizar juntos. Vamos a tejer 21 cadenas. Con una tensión normal, que no queden apretadas ni muy abiertas. Así quedaron las 21 cadenas. Noten que aunque son 3 cabos, es elástico el hilo. En la segunda cadena, contando del gancho hacia adelante, vamos a tejer un medio punto y después un medio punto en cada una de las cadenas siguientes hasta terminar. En total nos deben de quedar 20 medios puntos. Estos son los 20 medios puntos. La segunda vuelta la vamos a iniciar con una cadena. Volteamos nuestro tejido. El primer punto se va a tejer en medio punto normal, en el sitio que corresponde. Todos los centrales los vamos a tejer en la parte de atrás de la cadena, solo en el hilito de atrás. Y este es medio punto de costilla. Y ahora en la orilla se teje un medio punto normal en el sitio que le corresponde. El primero y el último se tejen en medio punto normal y los centrales en medio punto de costilla. Así vamos a tejer 20 vueltas. Esta es la segunda. Todas las iniciamos con una cadena. El primer medio punto se teje normal. Todos los centrales en medio punto de costilla. Y el punto final se teje normal en donde le corresponde. En total 20 vueltas. Así es como quedan nuestras 20 vueltas. Les vuelvo a mostrar que el tejido es elástico. Ahora doblamos y vamos a cerrar esta parte de aquí con una vuelta de medio punto a formar un cilindro. Hacemos una cadena. Volteamos nuestro tejido y comenzamos a unir un punto de la parte de enfrente y uno de la parte de atrás y hacemos un medio punto, y así vamos tomando punto por punto hasta terminar. Terminamos de tejer la vuelta de medio punto y el mismo caso. Queda elástica, no debe de quedar apretada. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Después de rematar nuestra pieza, vamos a voltearla por el derecho. Y si se fijan, no se nota la unión, no es visible. Entonces miren, para armar vamos a colocar esta lamparita que es de luz amarilla para darle la apariencia de la flama de la vela. Va a llevar dentro este tubito de plástico que es el que desocupamos de estos hilos que se utilizan para tejer las carpetas. Solamente colocamos el tubo dentro y por el otro extremo colocamos la velita y les damos unas vueltas muy ligeras para que se vea como en espiral. Y miren qué bonito efecto.
Comenzamos a tejer con estambre blanco 5 cadenas. Hacemos un punto deslizado en la primera de ellas, tejemos 3 cadenas y dentro de este anillo que formamos con las 5 cadenas vamos a tejer 19 macizos. En total con las 3 cadenas serían 20 puntos. Terminamos de tejer la primera vuelta. El centro debe quedar así abierto porque por ahí va a salir la flama de la vela. La siguiente vuelta la vamos a tejer en macizos pero en relieve por encima. Atravesamos el macizo de esta manera, cerramos el punto y tejemos 2 puntos más, 2 cadenas más. En total ahí ya formamos las 3 cadenas y el primer macizo en relieve. El siguiente va igual, tomado de la misma forma. Y el tercero lo mismo. En el cuarto vamos a hacer un aumento. Tomamos el macizo en relieve por encima, hacemos un macizo y repetimos el paso. Volvemos a tomar uno por encima en el mismo punto. Hicimos 3 solitos y 2 juntos y así vamos a terminar la vuelta con 3 macizos en relieve por encima solos, uno en cada punto, y 2 macizos en relieve juntos en el cuarto punto. Quedó terminada la segunda vuelta. Este es el revés. La tercera va a ser también en macizos en relieve, pero ahora por atrás. Meto el gancho por la parte de atrás, paso por encima del macizo, salgo nuevamente atrás y deslizo. Tejo 3 cadenas. Este ya es mi primer macizo en relieve por atrás. Y todos los puntos se van a tomar de la misma forma. Metemos el gancho de atrás hacia adelante, lo regresamos hacia atrás por encima del punto, sacamos un punto y hacemos el macizo. Terminamos la vuelta número 3 con 25 macizos en relieve por atrás. La vuelta número 4 se va a tejer en macizos normales, un punto en cada punto hasta completar los 25 macizos, y la vuelta se inicia con 3 cadenas. La vuelta número 5 se va a hacer también en macizos pero con disminución. 3 cadenas y un macizo. Aquí serían 2 macizos. Los 2 siguientes se van a cerrar juntos arriba. Los hicimos incompletos, los dejamos en el gancho y los cerramos juntos. Y así vamos a ir repitiendo 2 macizos solos, 2 macizos cerrados juntos arriba hasta terminar la vuelta. La vuelta número 6 se va a tejer en macizos normales, un punto en cada punto, y en total nos deben quedar 20 macizos en esta vuelta. En la vuelta número 7 vamos a repetir la disminución de la vuelta número 5. Iniciamos con 3 cadenas y un macizo en el siguiente punto. Aquí ya son los 2 macizos. Después un macizo incompleto, un segundo macizo incompleto y se cierran juntos arriba. Esa es la disminución. Entonces 2 macizos solos y 2 macizos cerrados juntos arriba, que es la disminución, hasta terminar la vuelta. La vuelta número 8 se va a tejer en macizos en relieve por atrás.
Hacemos el punto deslizado tomando el punto por la parte de atrás y tejemos 3 cadenas. Este es nuestro primer punto. Tejemos otro igual en relieve por atrás y cada punto que encontremos aquí abajo lo vamos a tejer así en relieve por atrás y nos deben quedar 20 macizos. Llevábamos 15. En la vuelta número 9 vamos a tejer 20 macizos, un punto en cada punto hasta terminar la vuelta. La vuelta número 10 se teje también en macizos, pero en este caso lleva aumento. Tejemos 2 macizos solos y 2 macizos juntos. Hasta terminar la vuelta con 25 puntos. La vuelta número 11 se va a tejer en macizos, un macizo en cada punto hasta terminar con 25 puntos. Terminamos de tejer la vuelta número 11, cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Ahora, así como está nuestra pieza, vamos a doblar la segunda parte y la colocamos dentro del tejido. Ahora en la parte superior vamos a hacer una vuelta de medio punto, comenzando por dentro, no por la parte de afuera, sino por dentro. En cualquier parte del círculo vamos a tejer una cadena y un medio punto y un medio punto en cada punto hasta terminar la vuelta. Terminamos de hacer nuestra vuelta de medio punto. Ahora vamos a hacer una segunda vuelta, pero con aumento. Hacemos una cadena. En este caso los medios puntos los vamos a tomar nuevamente desde abajo, en donde tejimos el punto anterior. Este es mi aumento, hice 2 medios puntos juntos en el mismo punto. Después 3 medios puntos solos, uno en cada punto, pero tomando, acuérdense, abajo del punto anterior. Ahora 2 medios puntos juntos y así hasta terminar la vuelta. Quedó terminada nuestra veladora. Le coloqué una lamparita como esta dentro y solamente la metemos en un vasito transparente. Recuerden que la luz debe ser amarilla. Y así queda terminado nuestro trabajo. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.